algo de bendición, algo que edifica a la familia. Creciendo Juntos, nuestro programa todos los martes 8 p.m., donde buscamos por medio de la palabra de Dios que crezcamos en familia. Amada esposa, bendiciones. Sí, amor, damos un abrazo fuerte a todas las familias que están conectadas, familias de la palabra, de la iglesia wesleyana. La palabra dice, sean bienvenidos, pueden participar dejando sus comentarios, sean bienvenidos, bendecidos. Así es. Bueno, este mes estamos celebrando algo muy especial. Todos los miembros de la familia somos muy especiales para el Señor. Y este mes específicamente estamos celebrando el mes del Padre. El mes pasado celebramos las mamitas, este mes el mes del Padre. Y cuán importante, vamos a identificar varios roles que nosotros como hombres tenemos para edificar nuestra casa. Entonces, como título del mensaje queremos compartirlo, el Padre que siempre soñé. El Señor tiene algo muy especial para cada hogar, para cada padre de familia, y como hablamos hace un momento con nuestro amigo que estábamos compartiendo la palabra de Dios, si el Señor nos coloca en ese lugar con esa esposa y con estos hijos, es porque tiene toda la bendición para impartir en esta casa. Depende de qué, de nosotros que seamos prestos, que seamos atentos a la voz que el Señor quiere todos los días dar, la palabra que quiere edificar en cada uno de nuestros corazones, de nuestras familias. Pero es evidente que cada persona, cada miembro que el Señor coloca, tiene un propósito de reino, un propósito de gloria. Entonces vamos a dar una palabra de bendición, en donde vamos a estar compartiendo, como dice mi esposa, pues bienvenida a los aportes que podamos dar, los comentarios, las afirmaciones a cada palabra. Es importante para que otras personas por medio del algoritmo del internet puedan llegar a conocer este mensaje. Bien, el primer punto que queremos compartir es que un padre siempre ama sin condición. Y estamos hablando del modelo bíblico, del modelo que el Señor nos da todos los días para poder salir adelante, compartir con nuestra familia, amar sin condición. Y hemos colocado algunos versículos para que también en el tiempo de devocional podamos encontrar la palabra que estamos estudiando. Y Juan 3:16 habla exactamente de que el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, dice, dio a su Hijo unigénito. Esa es un amor sin condición. Si el Padre Creador, el Dios Todopoderoso, nos da a su Hijo, el único que evidentemente es el Dios verdadero, pues es un amor que no tiene límites, que no se restringe, que no está limitado. ¿Qué ejemplo tú tienes para amar sin condición el día a día, amor? Bueno, un ejemplo que vemos palpablemente y que no podemos superarlo es el de nuestro Dios con su Hijo Jesucristo. Ese amor tan inmenso, tan eterno, pero lo vamos a poner desde el punto de vista terrenal. Los padres con sus hijos. En ocasiones se presentan situaciones como, por ejemplo, cuando un hijo está jugando con un balón y rompe un vidrio en el colegio o el de la casa del vecino. Ese amor incondicional hace que su padre le corrija, pero que también sea el que le ayude a solucionar ese problema. Ese amor incondicional que tienen, yo diría que la mayoría, o si no es total, los padres en general, es hacia sus hijos un amor tan incondicional, pero claramente lo vemos en la palabra de una forma sobrenatural, lo que nuestro Dios nos da como un ejemplo perfecto. Otra aplicación, gracias amor, es primera de Juan 3:1, dice que el Señor nos ama tanto que nos llama hijos de Dios. El mayor privilegio que tenemos, amada esposa, ser hijos de Dios. Y estamos hablando de amar sin condición. El Dios Todopoderoso, el que es 3 veces santo, el único Dios verdadero, nos da el privilegio que si creemos en Él, nos arrepentimos, tenemos la posibilidad de ser hijos de Dios y caminar en el reino de los cielos y su justicia, caminar con Él hasta que Él venga por nosotros. Entonces son ejemplos sencillos de, primer punto, mis queridos papás, queridos hombres, cabezas de hogar, amar sin condición. Nuestro modelo, el Señor Jesucristo,
nos da todo, no se limita en nada y nos da la mayor bendición que es ser hijos suyos. El segundo punto que queremos compartir, queridos padres, es amar a Dios y temerle. Todos los días nos invita el Señor que expresemos ese amor que le tenemos. Nuestra pareja, pues evidentemente tiene características de amor con nosotros e igualmente manifestaciones, detalles, ¿cierto? Que nos cuidamos el uno al otro, la salud, la alimentación, el vestido, porque amar es de hacer también evidentemente acciones que demuestren ese amor, ¿cierto? Entonces dice amar a Dios y temerle. Es un ejemplo que nos da en la palabra de Dios y tomamos como referencia el Salmo 128 del 3 al 4. Dice la palabra del Señor: tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar, tus hijos serán como vigorosos retoños. Entonces está dándonos el Señor la palabra de las personas que le temen. ¿Qué características tienen? Está diciéndole al hombre, que estamos hablando del mes del Padre, que su esposa será fructífera y sus hijos también serán vigorosos retoños. Entonces, desde cualquier punto de vista que uno mire la palabra de Dios, es la única, la forma perfecta, la forma excelente que nosotros como hombres, como cabezas de hogar, tenemos para ser evidentemente un hogar de Cristo, un amor de bendición. Tú, en lo que has visto, amada esposa, en las familias, ¿cómo podemos evidenciar el amar a Dios y temerle? Bien, bueno, con los hijos sabemos que ellos tienen sus expresiones de cariño hacia sus padres. Pueden ser una caricia, un abrazo, una carta, un chocolate. Son diversas las maneras de expresar ese amor y no es un temor de tormento, de susto, de qué miedo, de esconderse de su padre, sino es ese no querer fallar para no causarle un dolor al Padre. Asimismo es nuestro Dios. Nosotros le amamos y tememos a Él, pero es un amor y ese temor un reverencial, no de tormento, no de susto, de miedo. De acuerdo. Y otra referencia bíblica que compartimos es Mateo 6:33, que dice: y Él les dará todo lo que necesiten. Si usted lo cree, amada familia, tómelo en su corazón. El Señor lo está diciendo en su palabra y así es. El principio de la sabiduría, amar a Dios y temerle, como tú estás diciendo. No un amor terrorífico que todos los días vamos a estar preocupados, sino un temor reverente, un temor que estamos hablando es con el Dios verdadero, con el único al cual sabemos que merecemos darle toda la honra y toda la gloria, y un temor que me da temor pecar, no está bien pecar, no está bien practicar el pecado, sino que si me equivoco, busco inmediatamente la posibilidad de decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, te pido perdón y quiero tener otra vez la bendición para estar a cuentas contigo y volver a empezar todos los días una y otra vez. Es lo bonito, amar a Dios y temerle, es el segundo punto. El siguiente concepto que queremos compartir es ser compasivo, ser compasivo. Y sobre la base bíblica, Salmos 103:13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces nos da una referencia de cómo nos podemos compadecer de las diferentes situaciones. Cuando uno ve psicología familiar, cuando uno ve cada uno de los roles de la familia, ese niño pequeño en estatura, él tiene sus propios problemas. Uno hay veces lo minimiza, tal vez él extravió un juguete, tal vez una instrucción que le dio la mamá muy sencilla, pero él sufre porque no la pudo cumplir, o tal vez un regaño por no tener organizado el cuarto, etcétera. Pero el Señor nos llama a ser compasivos, a tener también misericordia con ese hijo que tal vez es en una situación que no entendemos. Dice: pero ¿por qué te preocupaste tanto porque no pudiste armar ese rompecabezas? Pero de pronto para él es muy importante ser compasivo, colocarnos en los pies de esa personita, de ese otro ser humano que está en manos de nosotros,
y decirle, bueno, listo, entiendo que estás triste, estás llorando por esa situación, para ti es gravoso, entonces vamos a orar, vamos a unirnos y vamos a sacar este proyecto adelante, este proyecto juntos. Cuán importante es cuando tal vez de pronto en una clase él dibuja algo, se lo trae a su familia, todas esas cosas son detalles y cuando se le dañan o sufre por una situación, tener la posibilidad de decir, tengo compasión y dejo lo que estoy haciendo tal vez en mi día a día de trabajo, de obligaciones, de responsabilidades y me siento un rato mirándolo a los ojos y dándole ese cariño especial, esa atención especial, ser compasivos con el tiempo, pero también con las funciones que tenemos como papás. ¿Qué ejemplo tú tienes así que evidencie el ser compasivo en el hogar, amor? Bueno, podemos mencionar algunas como, por ejemplo, cuando están enfermos. Ellos siempre buscan a sus padres para que les den ese consuelo, esa compasión, esa atención de parte de sus padres, ese amor, quizás al darles su medicamento, sus alimentos, su atención médica, o de pronto allí cuando han perdido una materia, cuando han perdido un semestre. No es muy fácil aceptarlo en familia, con los padres, pero ahí es donde viene ese toque de parte de Dios de tener esa compasión con los hijos, pero sin descartar la disciplina o lo que los padres han acordado con ellos en caso de partes académicas o de otras áreas. De acuerdo. Siguiendo con esta cantidad de bendiciones que tenemos para poder trabajar todos los días de la mano del Señor, hablando del rol del papá, tenemos ese ejemplo para sus hijos. Y hay un dicho muy cierto que dice que los hijos van a ser más evidente lo que ven que lo que escuchan, porque el ejemplo es el modelamiento que ese ser humano, el grande que está a cargo de ese hogar, le da para que ese hijo dice, oye, mi papá siempre hacía eso, en la mañana buscaba al Señor, hacía una oración, tal vez abrazaba a mi mamá, me abrazaba a mí, y eso le queda en el corazón, lo recuerda a uno. Todos tenemos un recuerdo específico de nuestro papá, de nuestra mamá, y este tip es para eso, es ejemplo para sus hijos. Todos los días tenemos que ser conscientes de eso, que no solamente estamos modelando su personalidad, su comportamiento con lo que le decimos, sino evidentemente con lo que hacemos. Muchas veces le estamos predicando, el primer ministerio que tenemos, sabemos, en nuestra familia. Le estamos predicando con lo que él ve, las rutinas que tenemos, cómo manejamos una situación de conflicto que tenemos con diferentes retos que tenemos en la vida, cómo podemos tomar una decisión, qué hacemos cuando no estamos de acuerdo en pareja y tenemos que negociar y sentarnos y decir, bueno, seamos sensatos, vamos a orar, vamos a mirar qué prevalece, qué es lo que más nos conviene como hogar y vamos a darle prioridades y podemos tomar una decisión. ¿Tú cómo evidencias que el ejemplo puede formar esos corazones de nuestros hijos? Ese padre, ese varón, esa autoridad que el Señor ha puesto en las familias, da una identidad a los hijos, pero también ese ejemplo lo puede hacer mucho más fácil con sus acciones. Ejemplo, una oración en familia en la mañana, al momento de tomar los alimentos, una lectura de la palabra corta, precisa. Para cada miembro de la familia es importante tener al Señor en su vida. Hace poco escuchaba de un programa que se llama Padres Cuidadores, no madres cuidadoras, sino padres cuidadores. Entonces, ¿qué tan importante es que los varones tienen ese rol para ejercerlo en su familia? Y felicitamos en este momento a todos los padres que están haciendo esa labor espiritual con sus hijos en la casa, en todos los ámbitos, en la iglesia inclusive, porque es una tarea bonita, es una tarea ardua, pero se está cultivando, es para el Señor esa vida. Entonces ese programa, digámoslo así,
que se ha escuchado de padres cuidadores también hace referencia a que un padre puede cambiar un pañal, puede Claro que preparar sí. un tetero, puede hacer ciertas labores en la casa, de pronto de barrer, de organizar, pero la parte espiritual es muy importante también tenerla en De cuenta. acuerdo, el Señor nos anima en su palabra en el Salmo 127, donde dice, son un regalo de Dios, está hablando de los hijos específicamente, son un regalo de Dios, los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Amada familia, queridos papás, el Señor nos está diciendo acá que toda nuestra familia es un regalo, es una recompensa que Él le ha placido darnos, que Él ha placido decir, vamos a tener en este varón, en esta mujer, vamos a colocar ese regalo, esa recompensa que nace del corazón de Dios. La familia, amados, en Génesis está escrita, está diseñada por el Señor. Nadie más tiene por qué cambiar ese concepto. La Biblia es clara, es explícita, la familia. Como el Señor, el diseño que el Señor formó, ese es el correcto, es el que el Señor respalda, es el Señor que es el modelo que el Señor ha diseñado y es el Señor que nos da por pura misericordia y gracia. La siguiente bendición que el Señor nos dice es, intercede por sus hijos ante Dios. ¿Cómo es de importante, estimados padres, interceder por nuestros hijos ante Dios? Dice la palabra de Dios que la bendición llega por la cabeza, por la barba. El hombre tiene esa gran responsabilidad de interceder por sus hijos ante el Señor. Y podemos meditarlo en Job 1, del 4 al 5, describe cómo Job también se levantaba temprano, ¿cierto? Y presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. ¿Cómo es esa ofrenda de cariño? Decir, yo voy a orar por mis hijos, voy a colocar en manos del Señor este día que está iniciando, voy a colocar los planes de ellos, las decisiones, las luchas, los retos, porque como explicábamos hace un momento, no solamente yo como grande tengo unas responsabilidades financieras, responsabilidades académicas, laborales, no, cada uno de nuestros miembros de la familia tienen unos diferentes, todos los días tienen un reto. No sabemos si ese niño tal vez me comentaba hablando con un amigo que inclusive terminaba hoy las clases académicas y aún ayer ese hijo estaba estudiando hasta tarde. Entonces para él muy importante cerrar con broche de oro, ya pasó a la universidad, es un niño dedicado para Dios, es un niño que está esforzado, pero es un joven que ya pasó a la universidad, pero cómo es de importante que valoremos eso. Para él tal vez cerrar muy bien ese ciclo académico, salir por la puerta grande de ese colegio, decir, oiga, qué pesar que se va ese alumno, eso es valioso, es muy importante. Y ese papá me decía de su corazón, decía, estoy feliz por eso. Estoy contento porque hasta el último día está colocando el sello de ese hijo agradecido, un hijo que está dejando en orden las cosas, puertas abiertas, amigos, que los profesores lo quieren, lo extrañan. Eso es un ejemplo bonito que el Señor nos está dando para decir, papitos, todos los días debemos interceder por nuestros hijos, de una manera constante, de una manera cariñosa, de una manera perseverante con la palabra de Dios, tomar la palabra de Dios, bendecirlos, cogerles su cabeza, darles un abrazo, decirle, mira, vamos a desayunar, vamos a empezar este día en bendición. Pero es que hubo una situación anoche, claro, pero vamos, si tuvo un reto, tuvo una situación conflictiva, tuvo un desánimo, lo que sea, levantarle siempre la cabeza, decirle, no, hijo, ven, vamos a orar, esposa, vamos a orar, estás cansada, vamos a orar, voy a interceder por ti y la palabra de Dios se cumple y el Señor es bueno en misericordia. ¿Cómo tú lo ves, amada esposa? ¿Cómo te sientes cuando el hombre que Dios ha colocado en ese hogar intercede por su familia ante el Señor? Es un gozo, trae refrigerio a la familia, trae paz a cada uno de los miembros de la familia cuando se conoce al Señor. Y qué ejemplo tan perfecto el que nos da nuestro Señor Jesucristo. Es para seguirle, realmente nosotros hemos decidido como cristianos hacerlo y animamos a más familias que puedan hacerlo, conociéndole en su palabra. Y así es, los varones que están
delante del Señor, siguiendo la palabra, escuchando la voz de Dios, son muy valiosos. De acuerdo. Y pasa, amada familia, que inclusive ya cuando es un hábito, ya la misma familia busca esa bendición. Si al hombre se le olvida, al varón se le olvida, la misma familia es algo de corazón que ya dice, a mí me falta algo antes de salir me falta algo, buscar esa palabra, esa bendición que las autoridades que Dios ha colocado en esa casa lo hacen todos los días. Entonces, recapitulando un poco, vamos a mirar: amar sin condición, ama a Dios y le teme, es compasivo, es ejemplo para sus hijos e intercede por ellos. Estamos hablando del mes del Padre, donde estamos viendo que se celebran diferentes formas, las familias comparten especialmente, no quiere decir que solamente ese mes se busque al papá, pero es un mes especial que se puede decir que se reconoce esa labor, pero estamos exaltando esa función de esa autoridad y dando los roles que el Señor nos da bíblicamente para poder hacer nuestra labor correspondiente de una manera correcta. Y el siguiente punto que queremos compartir es: sabe controlar su carácter. ¿Cuán importante es manejar nuestro carácter, nuestro temperamento, cierto? Sabemos que el temperamento, la forma de ser de cada uno, que eso es lo bonito, porque yo me pongo a pensar, ¿qué tal todos iguales, no? No, hay personas que son muy extrovertidas, otras que son excelentes oradores, otros que son más, se pueden concentrar, meditan en un problema, le buscan soluciones, tal vez más silenciosos, pero precisamente eso es lo bonito de la creación del Señor, que todos somos diferentes y nos complementamos. Y error pues uno querer que todos sean como iguales a mí, ¿no? Disfrutar las diferentes personalidades, sacar la forma con la cual esa personalidad puede aportar de la mejor manera, pero lo que sí es importante es manejar ese temperamento, ¿cierto? Tener un carácter firme, que mi sí sea sí y mi no sea no para las cosas que no convienen, pero que el temperamento, esas fluctuaciones donde hay veces se sale, ¿cierto? Ese viejo hombre, esa forma, esos ánimos, esa de pronto un mal genio, ese cansancio, llega a la persona que le fue en el transporte pesado, en el tráfico, tal vez tuvo una situación difícil en el trabajo, pero cómo antes de poder entrar a nuestra habitación, a nuestra casa, o antes de recibir una llamada, poder respirar tranquilamente y decirle: Espíritu Santo, no soy yo, sino eres tú entrando a este lugar por medio de la autoridad que me has dado, para llegar a amar a mi familia, para llegar a respetarlos, para no llegar a pisotear si ellos tienen otras diferentes. Llego cansado, pero también ellos tienen otras solicitudes que son también totalmente válidas y son muy importantes para solucionar. Entonces, cómo yo me siento en la palabra de Dios, me tranquilizo y puedo leer la palabra de Dios. Aquí vamos a compartir un pasaje de Santiago 1, del 19 al 20, habla de siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse. Cómo hay veces uno, cuando está de esa forma, el temperamento está subido, es mejor tal vez respirar profundo, tal vez quedarse callado, no explotar, no llegar a chocar, sino como dice esta palabra, siempre dispuestos a escuchar a los demás. Tal vez escuchando, tal vez mientras tanto uno va orando, ¿cierto? Que el Señor le tranquilice el temperamento, que le dé fuerzas. Y dice, pero no dispuestos a enojarse, o sea, no tenemos que tener una disposición a llegar al conflicto, no, una disposición a escucharnos, a buscar una solución, que tal vez yo pienso diferente en una forma de hacer alguna actividad, pero escuchando tal vez, claro, muy bien a mi esposa, tal vez un hijo tiene una mejor forma de hacerlo, un camino más fácil, y con esa multitud de unidad de familia, pues las autoridades de la casa toman la decisión conforme a la palabra de Dios. Pero ¿cómo puede evidenciarse todos los días de una forma sencilla este tip, que es saber controlar su temperamento? La comunicación es muy importante. Sí, lo que tú decías, a veces los tonos de voz pueden variar, pero qué tan importante es el padre también dejarse controlar por el Espíritu Santo, como tú bien lo decías, y también enseñar a nuestros miembros de la familia, hijos, esposa,
los que conviven con nosotros y poder llegar a ese acuerdo y no pasar al enojo, como bien lo dice en la palabra de Dios. De acuerdo. Y todos estos puntos que nos da la palabra del Señor son sí, amén. El Señor nos dio su espíritu completo, su palabra completa, no le falta, no le sobra, porque Él nos conoce, ¿no? Nos diseñó. La Biblia, manual de todas las instrucciones correctas, las que tenemos que interiorizar. Dice que santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, Juan 17. Entonces, cuán importante es escuchar la palabra de Dios, las direcciones que el Señor nos da y cómo nos da esa ruta de poder tener un Padre que siempre soñé, es el título de esta meditación. Y entonces seguimos en la meditación de cómo ese Padre puede ser evidentemente pues el modelo que el Señor quiere, y dice, provee el sustento para su familia. Y vamos a tomar Mateo 7 del 9 al 11. Dice, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les darán una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, le darán una serpiente? No, el Señor sabe que el ser humano está diseñado, ese papá, esa mamá, y la palabra que uno escucha permanentemente es se sacrifica, ¿no? Es un amor sacrificial, es un amor que dice, le proveo a mi familia, siempre la prioridad que estén bien los miembros de mi familia. Cuando no se tiene eso claro, cuando se tienen otros preceptos que no son la palabra de Dios, pues hay veces se le da a otras cosas, ¿no? De pronto a eventos que son del barrio, de pronto a eventos que son de compañeros de un sitio determinado, de una actividad deportiva, de una actividad laboral, diferentes cosas que si uno se pone a pensar, muchas familias tienen inconvenientes. ¿Por qué? Porque no se tiene el foco en que todos se preocupen, evidentemente, que sea la prioridad el Señor, Dios Todopoderoso, y después la familia, nuestros cercanos, ¿cierto? Eso lo pone uno a pensar, a reflexionar y dice, verdaderamente, cuando uno le da prioridad a ese sustento, llevarles ese pan, esa provisión todos los días, el Señor se glorifica de gran manera. Si uno se da cuenta, evidentemente cuando no se tiene eso claro, pues se invierte el dinero en otras cosas equivocadas, como es el licor, como cosas que no convienen, una boleta a un concierto que tal vez no le conviene a esa persona ir, porque es una inversión demasiado alta, no lo edifica además porque es un mensaje equivocado, ¿cierto? No, sino es un concierto de bendición, donde uno dice, oiga, voy a recibir una palabra de autoridad, una palabra que me edifica, sino que tal vez es una música que, porque todos la escuchan, una persona que no conoce la palabra de Dios, invierte todos esos recursos en cosas que no lo edifican. Y uno se pone a pensar, ¿y las finanzas están invertidas en qué? Como dice la palabra de Dios, como correr tras del viento, por tal vez estar acomodado con un grupo de amigos, con una moda, pero no es lo que el Señor quiere. Evidentemente dice que proveer el sustento a su familia. Y eso, si todos están de acuerdo, si todos los miembros de la familia se colocan de acuerdo, encabezado por la autoridad que Dios ha colocado en ese hogar, que es dirigido por papá, por mamá, entonces va a haber provisión. Ser fieles con lo que el Señor dice en la palabra de Dios, colocar los diezmos correctamente como el Señor dice en la palabra de Dios, invertir en nuestra familia, invertirle en lo mejor para ellos, tratar siempre de decir, no, si es para mi familia es lo mejor, el tiempo, el sustento, el mejor recurso, la mejor inversión, todo lo que coloquemos, ese sustento para mi hogar. ¿Tú cómo lo evidencias? ¿Cómo una mujer se siente cuando sí se aplica este concepto de proveer eficientemente para su familia? Hay prosperidad en el hogar, en la familia, en todo, cuando se hace el uso adecuado de cada uno de esos recursos destinados. Cuando hay una organización dentro del hogar de cada uno de esos recursos destinados, ya sea primeramente para la obra del Señor, para las necesidades en el hogar del alimento diario, del vestido, de la vivienda, hay prosperidad en el hogar, en todas las áreas, para la salud también. Cada
dinero, cada recurso destinado y si se hace buen uso, da ese fruto. De acuerdo. Y siguiendo con esta línea dice, el siguiente punto es saber tratar a sus hijos, saberlos tratar de una manera correcta y está basado en Colosenses 3, versículo 21. Dice, padres, no sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen, la versión Palabra de Dios para todos. Entonces, ni más faltaba que, claro, tenemos que dar una exigencia, un respeto, una disciplina, pero no llegar a exasperarlos, ¿no? No llegar a que es un mensaje de que de pronto el niño está alimentándose y entonces yo en ese momento le digo, ¿no? Pero mira que es que tienes que hacer la tarea y entonces definitivamente ahí es un ejemplo sencillo donde lo estoy exasperando. El niño no está ni alimentándose correctamente ni me está colocando atención y lo estoy mandando indispuesto para su colegio. Y parece un ejemplo sencillo, pero es el día a día, ¿sí? Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta de buscar el momento apropiado, ¿cierto? Para hablar de una manera calmada, una manera respetuosa, tranquila y no lo que llamamos coloquialmente un mismo camino de la mismo, repetirle y repetirle y repetirle, sino que se logre de una manera de compromiso, ¿cierto? Se dé una instrucción y se pueda ejecutar, pero no de una manera que lo exaspere, no comparándolo con otras personas, no maltratándole su integridad emocional. Tal vez no es un maltrato físico, pero sí puede ser un maltrato de siempre no valorarle su esfuerzo. Eso es muy importante y lo está diciendo acá la palabra de Dios en Colosenses 3. No sean tan exigentes para que ellos no se desanimen. En esta versión hablan así, pero evidentemente lo que está hablando es de no exasperarlos para que ellos no procedan también a estar viviendo una situación demasiado incómoda en la casa. ¿Cómo tú lo ves en el día a día, amor? Igualmente, no hay que eliminar la disciplina, o sea, Correcto. pasar al otro extremo. Para todo hay un tiempo. Hay padres que han venido aprendiendo con el crecimiento de sus hijos, pero la palabra de Dios también nos lo menciona, que la disciplina también se debe aplicar a los hijos. No es un acto de atropellarle su dignidad. En ocasiones hay padres que dicen, bueno, pero si hizo la cantaleta en el centro comercial, la pataleta, perdón, entonces, ¿cómo lo corrijo? Hay formas que la palabra de Dios nos ha venido enseñando y es como el diálogo. Llamas a tu hijo, lo exhortas y cuando no estés airado debes corregirle. De hecho, la palabra de Dios menciona la vara. Entonces, si es necesario hacer una corrección física, debes hacerla, pero siempre debes hacerlo en determinado tiempo. Para todo hay un tiempo y hay un lugar. Debes hacerlo con sabiduría. De acuerdo, y el siguiente punto habla de eso, enseñar a sus hijos con sabiduría, con sabiduría. Y estamos basándonos en Génesis 18, del 18 al 20, dice, por eso los elegí, ¿cierto? Para que les ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Miren lo sabio que es el Espíritu de Dios que nos da en su palabra todos los días. Es enseñar, el Señor nos eligió, nos puso a liderar esta familia, a llevarla todos los días a los caminos de bendición, pero dice que los llevemos a que obedezcan a Dios, a que sepan qué es lo bueno y lo justo, lo que estamos hablando. Claro, no se trata de exasperarlos, pero evidentemente siempre es importante que tengamos claro que nuestra función, con nuestra función como autoridad que el Señor ha colocado en esa casa, es llevarlos a que obedezcan al Señor y a que ellos puedan determinar qué es lo bueno y qué es lo justo. Estén con nosotros o que no estén. Porque sabemos que el verdadero liderazgo se mide cuando no está evidentemente la autoridad frente a nosotros, ¿cierto? Un jefe se evidencia de esa manera, pero también los padres. Así los papás no estén en ese momento físicamente en el colegio, en la universidad,
pero hay una formación donde ese hijo puede decir, yo sé qué es lo bueno y qué es lo malo porque mi papá me ha explicado, me ha dicho a la luz de la palabra de Dios qué es lo que me conviene. Yo sé que lo que debo hacer es obedecerle a Dios. Dice acá, todos estamos hablando de versículos planteados sobre cada una de estas meditaciones. Génesis 18 dice que llevar a esos niños a obedecer. Y cómo en este tiempo vemos que eh, no es la mayoría de los medios de comunicación ni de las redes sociales lo que están promoviendo estos puntos bíblicos, ¿cierto? Sino es muchas veces todo lo contrario, ¿cierto? Pero estamos hablando de la verdad. Esa es una realidad que hay en estos tiempos de virtualidad, de que ahora estábamos compartiendo hace un momento con los amigos y cómo ahora con diferentes plataformas le dicen prácticamente, usted dice voy a hacer una torta de chocolate y le sale ahí pues con las plataformas todo paso a paso, ingredientes, dónde puede comprarla, cómo la puede hacer, cuál es el mejor chef que la hace, todo. Eso es una programación que hay, ¿cierto? Que estamos hablando de la inteligencia artificial. Eso es una realidad que hay, herramientas, pero la verdad es la palabra de Dios. Entonces tenemos que ser muy sabios a enseñarle a nuestros hijos que obedezcan a Dios, qué les conviene, qué no, que pueden aprovechar de todo este mundo de tecnología y qué no les conviene. ¿Cómo tú ves que puede evidenciar también enseñar a sus hijos con sabiduría, amor? Bueno, desde el vientre hay madres que están embarazadas. Así es. Hablarles del Señor, disponer de esos momentos como padres para orar con sus hijitos desde el vientre y de determinar ciertos momentos en el día con los hijos que ya están en un jardín, en un colegio, en una universidad, precisamente para hablarles del Señor, de la palabra de Dios. De acuerdo. Y mira que ya estamos concluyendo el mensaje y habla de algo muy importante que es establecer reglas en su hogar, ¿cierto? No reglas gravosas, no reglas que se pueda pensar que es como que inalcanzables, sino reglas bonitas de convivencia, de respeto, y está basado en Proverbios 3, versículo 11 y 12, dice la palabra de Dios. Y empecemos inclusive desde Proverbios 6, 20, podemos empezar esta meditación. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Mira que el Señor da igualmente, ¿cierto?, ese equilibrio donde dice, hijo mío, el padre le da el mandamiento, ¿cierto?, pero la madre le da la enseñanza. Estamos hablando en Proverbios 6:20 y estamos hablando de esas reglas. ¿Esas reglas sobre qué van basadas? Pues estamos diciendo que ese hombre de Dios que estamos acá bendiciendo con este mensaje, entonces el Padre da esos mandamientos, ¿cierto? Es el primero que dice vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a perdonarnos, vamos a compartir, vamos a estar en unidad. Y la madre, ¿cierto?, es la que le da la enseñanza, la que todos los días tiene la posibilidad de dirigir a esos hijos a caminos de bendición. ¿Cómo tú ves ese rol de cada uno? Sí, realmente en ocasiones hay hogares donde el padre todavía no conoce al Señor. Hay una tarea de parte de los miembros que sí conocemos al Señor, de que Él llegue, de que Él conozca al Señor y sea el Padre para Él, y así de esa manera pueda impartir, de esa manera pueda llevar a su familia a continuar el camino con el Señor. Entonces, así hay retos familiares como ese y animamos a las madres que lo están haciendo de esa manera de acercar a los padres al corazón de Dios. Así es. Y para terminar tenemos este punto muy importante. Es diligente para disciplinar a sus hijos y está basado en Proverbios 3. Dice, querido jovencito, no rechaces la instrucción de Dios ni te enojes cuando te reprenda, porque Dios corrige a quien ama como corrige un padre a sus hijos. Amada familia, ese es el mensaje que el Señor nos da el día de hoy.
El tiempo es un reto, pero le damos gracias a Dios porque pudimos compartir, podemos dejar unos versículos de meditación. Lo importante es que lo interioricemos, que cuando tengamos nuestro devocional en familia podamos meditar estas palabras, la coloquemos en práctica y podamos ver la gloria de Dios, donde decimos, si el Señor lo dice, así es, eso es lo correcto, es la manera de ver la gloria de Dios. Y vamos a orar para colocar este tiempo en bendición. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este Así es. tiempo, por cada televidente, Señor, cada persona que está en línea, Así Señor. es. Y te damos las gracias porque tu palabra es la perfecta, la única, Señor, que Amén. nos sana, nos salva y nos lleva a caminos de bendición. Colocamos Para todas tu las familias en gloria. tus manos, Señor, para que hagamos lo que tú dices en tu palabra y veamos aún más tu gloria por misericordia que siempre lo haces. En nombre de Cristo Así es. Jesús, amén. Dios les Amén. bendiga, familia, todos los martes, 8 p.m., creciendo juntos. Una Los bendición. esperamos. Los esperamos. Bendiciones. Bendiciones.